Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. Y a las 9:05 de la mañana seguimos en Pasos Perdidos. En estos días se conoció una noticia, seguramente alguno la habrá leído a través de Luciana Bertoia en Página 12, sobre que identificaron los restos de un militante que había sido asesinado en 1977, era un estudiante de veterinaria de La Plata, militante montonero de la FURN, de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, y no se sabía qué había pasado con él. Bueno, después se determinó a través del trabajo de Ana Oberlin, auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de La Plata, del Ministerio Público Fiscal, que había sido asesinado, si no me acuerdo mal, en la zona de Villa Ballester. Pero bueno, estamos en comunicación con Ana Oberlin y ella nos va a contar cómo fue esta historia, donde cuando algunos hablan del pasado, dicen son cosas del pasado, bueno, en la restitución de nietos, en estas cuestiones de identificación de restos de la identidad de los militantes, bueno, o sea, vemos que quedan cosas por saldar y es un tema del presente y del futuro también. Así que, Ana, Fernando Amato, Manu Pol te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien. Bueno, gracias por llamarme y bueno, lo primero que quiero decir es que en realidad es un trabajo de muchas personas, el aporte de muchísimas personas. La verdad que fue un trabajo en conjunto entre el EAF, el equipo de antropología forense, el juzgado, a cargo de Alejo Ramos Padilla, la Universidad Nacional de La Plata, el RUPTE, que es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que está radicado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Ejecutivo, que también viene haciendo un trabajo que aporta. Esto muchas veces es difícil de entender, pero es como un gran rompecabezas. Claro. A veces no tenemos, en algunos casos sí tenemos bastante información y en otros tenemos fragmentos muy dispersos de información, y buena parte del trabajo que hacemos es justamente unir todas esas piezas. Entonces es un trabajo colectivo y bueno, que tuvo este resultado que vos mencionaste. Sí, contame cómo es que llegaron a la identificación de los restos, porque sé que fue, no sé si decirlo así, pero un poco de casualidad, un poco, como decimos, juntando información de distintos lugares, ¿no? Exactamente, bueno, había como mucha información dispersa. Teníamos por un lado el sobrenombre de Daniel, que era Traca, uno de sus sobrenombres, y por otro lado teníamos una información que él había cursado veterinaria justamente, y por eso digo la importancia también del trabajo que hacen en la reparación de los legajos, las universidades, las fábricas, exactamente, porque con eso también pudimos comprobar algunas cosas. Teníamos como una información muy dispersa y había una presentación que había hecho la familia de Daniel en el 2011, su hermano, que lamentablemente falleció y no llegó a conocer esta noticia que se está conociendo ahora, que había hecho una presentación porque no tenían datos respecto de lo que había pasado con él. Era una persona que no había sido vista o que no era recordada por nadie en ningún centro clandestino. Esto generaba obviamente mucha angustia a la familia, no tener ni la más mínima noticia ni idea de lo que había pasado. Tenían una información muy lejana, que incluso estaba equivocada en la fecha, en el lugar. Entonces fuimos reconstruyendo a partir, sobre todo, y esto también es importante decirlo, de la memoria y el compromiso de quienes habían compartido la militancia con Daniel, que bueno, que aportaron distinta información. Gracias a eso pudimos unir esos fragmentos, presentarnos, pedir que se reabriera la causa que estaba archivada en ese momento, y ahí, a partir de ahí, la verdad que el juzgado hizo un trabajo extraordinario, convocó al equipo de antropología forense, convocó a sus compañeros a declarar, y con toda esa información se pudo determinar algo que para la familia, y esto lo quiero resaltar por lo que vos decías antes, bueno, estos juicios tienen actualidad todavía. Mirá si tienen actualidad, que la familia de Daniel había pensado hasta ahora que Daniel había estado en un centro clandestino, y eso les generaba muchísimo dolor por
las violencias que sabemos que se aplicaban Sí. a las personas secuestradas en los centros clandestinos. Y ahora con esta información le pudimos decir a la familia que en realidad fue asesinado inmediatamente en el momento en que lo encontraron, que fue cuando él iba a una cita con otra persona y fueron asesinadas estas dos personas, Sí. y entonces no pasó por un centro clandestino. Esto que es horrible. No, le cambia que la también, vida a una familia. claro, y que también es doloroso porque es saber que la persona fue asesinada y además las circunstancias. Sí. Después dinamitaron su cuerpo, intentando borrar rastros como han hecho en otros casos, pero aunque eso sea una información horrible y muy difícil, para la familia es un alivio saber que no estuvo en un centro clandestino y que no fue sometido a todas las vejaciones y las violencias que Claro, sabemos obvio. eran sometidas las personas. Entonces mirá Sí. si tienen actualidad Sí. estos juicios y mirá si tienen trascendencia. Me muero por saber quiénes son los compañeros de él, que yo escribí un libro sobre la FURN, y bueno, Sí. Daniel militaba en la FURN, así que me muero por saber quiénes son los compañeros de veterinaria. Aparte de veterinaria conozco un montón, así que bueno, esas cosas son, también para ellos debe ser re importante, porque según leí en la nota, él en un momento fue trasladado, así que seguramente sus compañeros de veterinaria de La Plata no sabían. No supieron, sí, Claro. de La Plata declararon, y esto lo puedo decir porque además lo hicieron en un juicio público, si no, no lo diría, Claro. tuvieron un aporte muy importante a Adolfo Bergerot y también Delgado, son dos personas que bueno, que lo conocían, más allá de, había algunas acciones conjuntas y tenían vínculos con también personas de otras facultades, porque también hay que entender eso, Claro. que había redes que trascendían incluso las pertenencias en términos de organizaciones. Sí. Entonces, eso también es algo que es difícil de Sí, reconstruir, claro. y que se hace de manera muy artesanal, es como decía antes, Sí. lamentablemente. Aparte, el sí. secretismo con que se maneja las organizaciones, digamos. Entonces, por ahí ni la familia sabía lo que hacía Daniel o dónde estaba, si lo habían trasladado la propia organización Sí, a a otro veces, lado. no, pero a veces también como forma de protección a las Claro, familias, claro. muchas de las personas que militaban Sí. no le decían, justamente para proteger a la familia Sí, en sí. donde estaban. Entonces, bueno, como en el caso de Daniel, no se sabía de él desde el año 76, la familia por eso consideró que había sido secuestrado en esa fecha y en realidad fue secuestrado, asesinado, como pudimos determinar, Sí, claro. en el 77. Pero digo, todo esto tiene que ver justamente con algo que me parece que no hay que perder de vista, que tiene que ver con la forma en que se llevó adelante el terrorismo de Estado en nuestro país, la persecución a quienes tenían algún tipo de militancia y la Sí. necesidad que tuvieron en muchos casos quienes justamente tenían algún tipo de participación o habían tenido, incluso lejano en el tiempo, para evitar ser sometidos a la maquinaria del terrorismo de Estado. En muchos casos estaban clandestinos, utilizaban otros nombres o sobrenombres, Sí. vivían en lugares diferentes a los que vivía a lo mejor su familia, justamente también buscando autoprotegerse y proteger a su núcleo familiar y a su núcleo de militancia en muchos casos. Entonces eso hace todavía más difícil y es más un desafío para quienes integramos el sistema de justicia, pero también para otros organismos como el equipo de antropología forense, e insisto en esto y en la importancia del trabajo que hacen, Claro. el RUPTE, que está al día de hoy funcionando en la Secretaría de Derechos Humanos y hace un trabajo fundamental de reconstrucción y justamente de recolección de datos, la universidad desde este programa de reparar los legajos y Sí. también de investigar las historias de vida. Digo, hay mucho trabajo de muchas personas de muchos años puesto en este resultado que, como vos decías, bueno, a lo mejor puede parecer un poco de azar, y yo creo que no hay tanto azar en tanto es la sedimentación de muchos años de trabajo de muchos lugares que dieron este resultado, y sobre todo el compromiso de las personas con las que él compartió militancia, que dieron testimonio y que se esforzaron muchísimo Claro. por poder aportar los pocos elementos que había a la justicia. Ana, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola. Quería salir un poquito del caso puntual e ir un poco más hacia el plano general y preguntarte
¿Cómo vienen avanzando los juicios en estos 6 meses de gestión de La Libertad Avanza, teniendo en cuenta, obviamente, por un lado, el plano discursivo del gobierno nacional y, por otro lado, una cuestión de un poder residual que parece volver a levantarse? Yo creo que la verdad que en esto tengo que decir que el Poder Judicial en general continúa con los juicios están muy avanzados y están muy consolidados en este país. Eso me parece que es importante transmitirlo, porque todos los niveles del Poder Judicial se han manifestado en relación a que estos hechos son delitos de lesa humanidad, claro, cometidos desde el Estado, desde el aparato estatal, y esto lo dijeron los jueces de la primera instancia, los jueces de la segunda instancia, las cámaras de apelaciones, los jueces orales y juezas orales, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Entonces es muy difícil desandar ese camino con la solidez que tiene el proceso de justicia en este momento en Argentina, que también viene de muchos años. Dicho esto, yo tengo que decir personalmente que la participación, por lo menos en los juicios en los que yo estoy, hubo condenas en marzo de este año en un juicio muy grande. Hoy empieza un nuevo juicio en la ciudad de La Plata, que es un juicio por lo ocurrido, parte de lo ocurrido en un centro clandestino de la comisaría Quinta, sí, en donde hay muchos casos, incluso de nietos y nietas que fueron privados de su identidad, que fueron apropiados y que en algunos casos hoy han podido recuperar su identidad. El proceso sigue funcionando, hay otro juicio en curso, y yo creo que más allá de los discursos negacionistas y más allá de que para mí, directamente no son negacionistas, son, digamos, pro dictadura, porque negar es otra cosa, son pro dictadura. Más allá de esos discursos, creo que el proceso de justicia en Argentina está consolidado porque el Poder Judicial está muy comprometido en términos de lo que ya ha dicho en numerosas ocasiones respecto de estos juicios. Entonces confío en eso y creo que en eso también el Ministerio Público Fiscal, al cual el que yo integro, tiene también un trabajo muy consolidado y va a velar porque estos juicios continúen de la forma en que corresponde. Ana Oberlin, auxiliar fiscal del Ministerio Público, gracias por el trabajo y gracias por esta entrevista con Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes porque también es importante que esto se difunda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos. Toda la